Mientras que empezamos, por favor, vengan conmigo a Mateo 12, que vamos a estudiar el pasaje que leímos en nuestra lectura de las Sagradas Escrituras hace unos minutos. Permita mencionar que estoy usando la versión en inglés LSB, que es una nueva versión actualizada de la NASB, por lo que notarán que hay algunas pequeñas diferencias en la forma en que se lee, pero nada que cambie el significado. Y quiero comenzar explicándoles lo que está sucediendo en este momento en el ministerio de Jesús. En los capítulos 11 y 12 de su evangelio, Mateo registra diversas reacciones ante Jesús. En mensajes anteriores hemos visto reacciones de duda sincera, de crítica e indiferencia. Ahora, los acontecimientos registrados en el capítulo 12 nos presentan la manifestación completa del odio y la oposición de los líderes de Israel contra Jesús. Este capítulo es en muchos sentidos un capítulo decisivo en el Evangelio de Mateo. Este capítulo es un punto de inflexión. En la primera mitad del capítulo, Mateo registra la creciente incredulidad de Israel que cristaliza en un rechazo consciente de Jesús. Y luego en los versículos 22 al 50 registra la blasfemia que sigue a su rechazo. Así que este es un capítulo culminante en el Evangelio de Mateo. Ahora bien, si estudiamos a través de Mateo, veremos que las cosas se han ido acumulando hasta llegar a este punto. En el capítulo 9 comenzamos a ver el movimiento que se está formando contra Jesús. En el versículo 3 lo acusaron de blasfemia, en el versículo 11 lo acusaron de pasar tiempo con recaudadores de impuestos y pecadores. Y en el versículo 34 dijeron que estaba poseído por un demonio. Cuanto más directamente confrontaban a Jesús, a los líderes judíos con su pecaminosidad interna y su vacío externo, más endurecían su antagonismo hacia él. La crítica y la indiferencia se convirtieron en una reprimenda aguda y luego en una rabia furiosa. De hecho, si miramos al versículo 14 de nuestro texto, aquí en el capítulo 12, por un momento vemos que comienzan a planear su asesinato. Él dice que, pero los fariseos salieron y conspiraron contra él para destruirlo. Este es un capítulo clave, la tormenta que finalmente conduce a la cruz del Calvario se está formando en el horizonte. Comencemos por analizar esto. Este capítulo comienza en el relato de cómo la oposición de ellos a Jesús se cristalizó en torno a la cuestión de la observancia del día de reposo. Observe el comienzo del versículo 1. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Así que este es un asunto del día de reposo. La cristalización de su rechazo a Jesús ocurrió porque él violó sus tradiciones rabínicas sobre la observancia del día de reposo. Para ellos el día de reposo era el epítome de absoluto de su sistema legalista. Todo en su sistema legalista se centraba en última instancia en ese único día, y cuando él violó sus tradiciones sobre el día de reposo, le estaba dando un golpe al corazón de su sistema. Eso se convierte en la gota que colma el vaso, por decirlo así. Ahora, la palabra Sabbath en inglés es una palabra sencilla, significa un cese del trabajo, un periodo de descanso, una parada de algo. Entonces, el sábado era el día en que dejaban de hacer lo que hacían los otros días. Recordarán que cuando Dios creó el mundo, dice que descansó el séptimo día y ordenó que ese día fuera un día de cese del trabajo para Israel. En Éxodo 16, los judíos comenzaron a practicar el día de reposo mientras estaban en el desierto. Dios enviaba el maná todas las mañanas excepto el séptimo día, y en Éxodo 16, 23 al 26 leemos: él les respondió: esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es día de reposo consagrado al Señor. Conced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guárdalo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo
en él gusano alguno. Y Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Así que comenzaron la práctica entonces, y luego Éxodo 28, cuando Dios dio los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento fue: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que se convirtió en una señal especial del pacto entre Dios e Israel. Ahora, escuchen con atención, porque muchas personas malinterpretan esto. El cuarto mandamiento, el mandamiento del día de reposo, es el único de los 10 mandamientos que no es un mandamiento moral. Es el único que es ceremonial. Es el que era únicamente entre Dios e Israel como una regla ceremonial. Todos los otros 9 son absolutos morales. Y la razón por la que sabemos esto con certeza es porque cuando uno va al Nuevo Testamento, todos los demás mandamientos repiten en el Nuevo Testamento, excepto el referente al día de reposo. No se repite en el Nuevo Testamento porque era una señal única del pacto, muy similar a la circuncisión entre Dios e Israel. Y como creyentes que estamos bajo el nuevo pacto, se nos dice en Colosenses 2, 16 y 17: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y en Gálatas 4, 9 a 11, Pablo prendió a los Gálatas por volver a los viejos hábitos de practicar la observancia de días, meses, estaciones y años especiales, porque eso simplemente los esclavizaba a la ley ceremonial de la cual Cristo los había librado. Y eso habría incluido la observancia del día de reposo de acuerdo con la ley ceremonial. Pero en el tiempo de Jesús y sus discípulos, el día de reposo era de hecho la ley ceremonial de Dios. No es una ley obligatoria para la iglesia, pero sí lo era para Israel. Y así Jesús honraría el día de reposo al igual que sus discípulos, pero solo en la medida en que Dios quería que se honrara. Cuando Jesús vino, recordemos que dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No, he venido para abolir, sino para cumplir. Así que siendo el Dios, el día de reposo era su propio decreto y Él lo cumpliría como Él quería que se cumpliera. Pero durante varios cientos de años, las diversas escuelas de rabinos habían añadido regulaciones tras regulaciones en la ley mosaica, yendo mucho más allá de la enseñanza de las Escrituras. Muchas de esas regulaciones tenían que ver con las observaciones del día de reposo y eran completamente ridículas, y Jesús y sus discípulos no las honraban. El día de reposo se había convertido en el foco de toda la actividad religiosa de los fariseos. Se habían añadido tantas cosas de observancia del día de reposo que en lugar de ser un día de descanso, era un día de increíble carga. Un comentarista afirma: debido a las miles de restricciones hechas por el nombre con respecto a él, el día de reposo era más cansador que los 6 días dedicados a la ocupación de uno. Era más difícil descansar que ganarse la vida. Ahora, déjenme contarles cuáles eran algunas de estas tradiciones ridículas que los rabinos habían agregado a la observancia del cuarto mandamiento, y ni siquiera podría comenzar a describirlas todas. Muchos de nosotros no tenemos suficiente tiempo en nuestra vida para hacerlo. En una sección del Talmud, que es la colección de las enseñanzas rabínicas, hay 24 capítulos que enumeran todas las leyes del Shabbat, el día de reposo. Un rabino pasó 2 años y medio tratando de entender solo uno de esos capítulos. Si extrapolamos eso a 2 años y medio por capítulo, se necesitarían 60 años para averiguar todas las cosas que se supone que debíamos hacer o no hacer en el día de reposo. Por ejemplo, no podías viajar más de 3,000 pies desde tu casa, a menos que el viernes hubieras dejado algo de comida a menos de 3,000 pies de tu casa. En ese caso, esa comida se consideraba una extensión de tu casa y tenías que caminar hasta allí para recogerla. Y como esa era una extensión de tu casa, podías caminar otros 3,000 pies de ahí.
Ahora, supongamos que estás en casa y el lugar al que quieres ir está a más de 3,000 pies de tu casa, pero a 3,000 pies de tu vecino que vive al otro lado de la calle. Todo lo que tú tenías que hacer es atar una cuerda desde tu casa a la casa de tu vecino, y su casa y la calle que está en medio se consideraban una extensión de tu casa, y entonces puedes recorrer los 3,000 pies completos desde hasta donde quieres ir. Y esas son solo dos de las muchas maneras en las que podías recorrer otros 3,000 pies. Y si lanzabas un objeto al aire con una mano y lo atrapabas con la otra, era una violación del día de reposo. Pero si lo atrapabas con la mano, con la misma mano, no había problema. Si el sol se ponía en viernes y estaba a punto de convertirse en el Shabbat, el día de reposo, y recogías un objeto y de repente se convertía en el día de reposo, tenías que soltar ese objeto antes de retirar el brazo, o llevarías una carga en el día de reposo. Un sastre no podía llevar una aguja en el Shabbat por temor a la tentación de coser algo que se rompiera. Un escriba no podía llevar una pluma porque podría escribir. Un estudiante no podía llevar libros porque podría leer. Nada se podía vender, nada se podía comprar, nada se podía lavar. Una carta no se podía enviar, ni siquiera si se ponía en manos de un pagano para que la entregara. No se podía encender ninguna lámpara, y es por eso que incluso hoy los judíos conservadores y ortodoxos tienen un temporizador en sus luces para que se enciendan automáticamente al anochecer y se apaguen en la hora de acostarse en el día de reposo. No se podía encender fuego, se podía verter agua fría en agua caliente, pero no se podía verter agua caliente en agua fría. No se podía bañar a nadie por miedo a que el agua se derramara en el suelo y lo lavara. Si había una vela encendida, no se podía apagar. Si se podían mover las sillas, no se podían mover las sillas porque las patas tendían a arrastrar surcos por el suelo, y eso era una violación a la prohibición de arar en el día de reposo. Una mujer no podía mirarse en el espejo porque podía ver un pelo gris y arrancarlo. Nunca se podía llevar una carga que pesara más que un higo seco, pero si un objeto pesaba la mitad de esa cantidad, se podía llevar el doble. Y no se podían llevar joyas porque las joyas pesaban más que un higo seco. En lo que se refiere a los cereales y alimentos, las normas son interminables. Solo se podía comer un huevo, puesto que en el día de reposo, si se mataba a la gallina por violar el día de reposo, no se podía dejar un rábano en sal porque se convertiría en un encurtido y se sería culpable de trabajar en día de reposo. Y las restricciones siguen sin fin en lo que respecta a otros alimentos. Incluso se regula el escupir. Solo se podía escupir en un trapo o en una piedra en el día de reposo. No se podía escupir en el suelo porque eso formaba barro, y el barro era mortero y eso era trabajo. En cuanto a cuestiones médicas, si tenías dolor de oído, podías ponerte un trozo de tela aceitado en el oído para curarlo, pero no podías usar dentadura postiza porque excedía el límite de peso para cargas. Entre las muchas y muchas otras cosas que prohibían estaban coser, arar, segar, atar gavillas, trillar, un montón de cosas, y la lista sigue un montón. Por eso es que ven en qué se había convertido el día de reposo. Esto era un dolor de cabeza. Quiere decir que era imposible descansar porque uno estaba muy ocupado tratando de averiguar qué se le permitía hacer o qué no se le permitía hacer. No es de extrañar que estuvieran tan cansados y agobiados. No es de extrañar que estuvieran hartos de este sistema que los habían impuesto los legalistas. ¿Entienden ahora lo que Jesús quiso decir cuando dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os
haré descansar. Eso era lo que se suponía que era el día de reposo, pero en lo que se refiere al descanso era una broma. Y entonces Jesús llegó y no prestó absolutamente ninguna atención a ninguna de esas tonterías, y eso enfurió a los líderes religiosos, y ese fue el acto final que cristalizó su rechazo a él. Así pues, con ese entendimiento, echemos un vistazo al incidente del versículo. Comienza diciendo, en aquel tiempo. La palabra traducida tiempo se refiere a una estación o periodo de tiempo, más que un tiempo cronológico específico. Así pues, durante ese periodo de tiempo en el que Jesús llevaba a cabo su ministerio en Galilea, Jesús atravesó los sembrados en el día de reposo. Ahora bien, ¿cuál es el primer problema que vemos aquí? Es que según la ley rabínica, Jesús no debía viajar a ningún lugar en el día de reposo. Según ellos, él no podía alejarse más de 3,000 pies de su casa, pero él y sus discípulos estaban caminando por los campos de trigo. La ley de Dios no decía que no podía hacer eso, pero la ley rabínica sí decía eso, y por eso, según los fariseos, ellos estaban violando el día de reposo porque estaban viajando a otro lugar, y obviamente el grano estaba cerca de estar maduro para la cosecha, porque dice, sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ahora bien, como estaban en Galilea, eso significa que era alrededor de fines de marzo, principios de abril, cerca de la temporada de Pascua, porque es cuando el grano suele madurar. Ahora bien, no tenían caminos como lo que conocemos hoy día, solo habían senderos a través de los campos. El grano se sembraba en hileras grandes y largas, y la gente caminaba entre ellas a medida que avanzaba su viaje. Así que Jesús y sus discípulos caminan entre las hilas de los campos de cereales en dirección a su destino. Ahora bien, Dios había hecho una provisión maravillosa para los viajeros en Israel. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no podrás ninguna en tu cesto, no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en las mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. En otras palabras, no habría restaurantes ni paradas de caminos a lo largo del camino, por lo que cuando uno viajaba y tenía hambre, podía simplemente coger algunas uvas o arrancar algo de grano y comérselo. Y eso era lo que hacían comúnmente cuando viajaban por los sembradíos. Arrancabas espigas de trigo o cebada maduras, las hacían rodar entre sus manos para separar el grano de la cáscara exterior o paja, y luego se la comían. De hecho, en el pasaje paralelo de Lucas 6 se nos dice en el versículo 1 que eso era exactamente lo que estaban haciendo los discípulos. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Esa era la provisión del alimento de Dios para los viajeros bajo la ley mosaica. Así que los discípulos no estaban violando la palabra de Dios en absoluto. Eran pobres, habían dejado su sustento para seguir a Jesucristo y vivían por fe. No llevaban casi nada consigo, tenían que depender de las leyes de la tierra que lo permitían, y de la bondad y generosidad de las personas que los alimentaban y cuidaban. Y Jesús no los restringió porque estaban en línea con la escritura del Antiguo Testamento. Ahora bien, en Éxodo 34, la ley mosaica prohibía segar en el día de reposo, incluso durante la época de arado y de cosecha. Pero obviamente esto no era segar. Segar es entrar en el campo con hoces y cortar el grano, atarlo y cargarlo en carretas. Pero los escribas y fariseos habían tomado este concepto de no segar en el día de reposo y lo habían redefinido. Según los rabinos, si frotabas el grano entre tus manos, eso era trillar, y si soplabas la paja para poder comer el grano, estabas
aventando algo, ni siquiera podías arrancar un puñado de grano de su tallo. Así que este fue el incidente que desencadenó su furia contra Jesús, porque ocurrió en el día de reposo. Ese no era el Espíritu de Dios que Dios había querido al prohibir la cosecha en el día de reposo, pero eso era lo que los rabinos habían dicho. Así que ese fue el evento que provocó que se enojaran en contra de Jesús. Y ahora vemos la acusación. Al parecer había fariseos de pie al final del sembradío observando a Jesús y a sus discípulos que pasaban por el campo buscando algo con qué acusarlo. En el versículo 2 vemos: y cuando lo vieron los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora bien, este es un legalismo sutil que no sirvió para nada. Habían enterrado la ley de Dios tan profundamente bajo un montón de tradiciones legislativas que era insoportable. Pero Jesús dijo que los escribas y los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Y ya sabes que hay mucha gente que piensan que si hacen cristianos, que si se hacen cristianos van a tener que renunciar a muchas cosas que les gusta hacer y hacer muchas cosas que son difíciles de hacer. Esto es muy legalista. El yugo de Cristo, incluso con las normas que Él tiene, incluso con todo lo que implica su señorío, no se parece en nada a esto. Así que acusaron a Jesús y a sus discípulos de desobedecer sus tradiciones distorsionadas. Pero Jesús le dice: ¿no has leído lo que la Escritura dice? Lo vemos en el versículo 3, él le dice: ¿no habéis leído lo que hizo David? Y en el versículo 5 le dice: ¿no habéis leído en la ley? Eso es un sarcasmo. Y luego en el versículo 7 él dice: si supieras lo que esto significa. Verán, el relato de David al que se refirió Jesús estaba directamente tomado de las Escrituras, y los fariseos se consideraban los supremos expertos y custodiosos de lo que decían la ley y las Escrituras. Así que él le dice: ¿no habéis leído esto en las Escrituras? ¿No habéis leído la ley? ¿No sabéis lo que significa? Y por supuesto la implicación es que no tienen ni la menor idea de lo que significa. Entonces Jesús les instruye y usa 3 textos bíblicos o incidentes o principios para mostrar el verdadero significado del día de reposo. Como ven, el día de reposo debía traer descanso, no dificultades. El día de reposo debía reflejar lo que reflejaban los otros 9 mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. De eso se trataba los 10 mandamientos, es amar a Dios y al hombre. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 13, dice: no debáis a nadie nada, sino el amor unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo. Pero los fariseos no tenían ni idea del amor. Miren la ilustración en los versículos 3, 4 que Jesús le está diciendo: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes solamente. Ahora bien, cuando él elige a David, en realidad los tiene en mira, porque David es el héroe de ellos. Él era el héroe supremo del judaísmo. Él era el número 1 en todos los reyes de Israel. La popularidad de Israel era muy grande. Y Jesús le está diciendo: ¿no han leído lo que David hizo? Y les recuerda la historia familiar de David y sus compañeros cuando ellos huyeron para salvar sus vidas al sur de Gibeá para escapar del celo vengativo de Saúl. Y la historia se encuentra en 1 Samuel 21. Saúl lo perseguía y David llegó a la tierra de Nob, justo al norte de Jerusalén, donde estaba el tabernáculo, y no tenía nada para comer, y él y sus hombres estaban realmente hambrientos. Entonces fue al lugar para hablar con Amilec, quien ministraba en lugar de Abiatar, el sumo sacerdote, y le dijo que él y sus hombres tenían hambre. Y ¿saben qué les dieron de comer? El pan consagrado de la mesa del tabernáculo, que era
¿qué era ese pan consagrado? Pues bien, cada semana horneaban 12 panes enormes, cada uno de ellos con 6 libras, eso era bien grande, y 6 libras y media de harina, y se colocaban en la mesa especial del tabernáculo. Representaban a las 12 tribus de Israel, y cada día de reposo se retiraban los panes y se colocaban panes nuevos, y según Levítico 24, cuando se retiraban los panes viejos, solo los sacerdotes podían comérselos, nadie más. Era sagrado, estaba consagrado, nunca debía tocar los labios de una persona común, ni siquiera de alguien como David, porque él no era sacerdote, pero David y sus hombres comieron los panes consagrados. El versículo 4 lo dice. Cómo entró a la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Así que la pregunta es, ¿cómo es que Dios le permitió hacer esto? ¿Cómo es que Dios no disciplinó a Ahimelech y a David? He aquí, ¿por qué? Porque Dios nunca intentó ninguna ley que tuviera la intención de prevalecer sobre la necesidad humana. La ceremonia pasa a un segundo plano frente a la satisfacción de la necesidad. Dios no solo permite que la necesidad prevalezca sobre el ritual, sino que el ritual, tanto como en el tiempo de David como en el tiempo de Jesús, había perdido su significado de todos modos, porque la gente era muy impía. Escuchen, Dios incluso violará una de sus propias leyes ceremoniales. Recuerde, no estamos hablando de las leyes morales en este punto. Dios incluso violará una ley ceremonial si es necesario para satisfacer una necesidad, porque Dios se dedica a amar a los hombres y satisfacer sus necesidades. Pero los fariseos no entendieron eso, no entendieron lo que Marcos, en el pasaje paralelo de Marcos 2:27, que añade Jesús, también les dice. Y él les decía, el día del reposo se hizo para el hombre, y el hombre para el día, y no el hombre para el día de reposo. En otras palabras, el día de reposo fue dado para el beneficio del hombre, para que pudiera descansar y tener sus necesidades satisfechas, no para que el hombre pudiera estar atado a todo tipo de reglas quisquillosas para satisfacer el día de reposo. David violó la ley ceremonial para cumplir el corazón de Dios, y el corazón de Dios es satisfacer necesidades. El día de reposo, el sábado, no fue pensado para restringir las obras necesarias de misericordia. Luego Jesús continúa dándoles una segunda ilustración en el versículo 5. Él dice, ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Jesús no necesitaba explicarles esto a los fariseos. Ellos sabían lo que decía la ley, pero no querían aplicarla como lo hizo Jesús. Los sacerdotes quebrantan la ley del Antiguo Testamento cada día de reposo. ¿Cómo? Porque todas las diversas funciones que los sacerdotes tenían que hacer en el día de reposo violaban los requisitos del descanso de ese día. Tenían que trabajar para cumplir con todos los requisitos de sus servicios a Dios. Encendían fuegos en el altar, mataban animales para los sacrificios, tenían que levantar los cadáveres de los animales y colocarlos en el altar. Y un animal muerto ciertamente pesaba más que un higo seco. De hecho, los sacrificios en el día de reposo eran sacrificios dobles, que requerían el doble de trabajo que los sacrificios diarios normales. Recuerdo que cuando yo era niño y crecía aquí en el sur, la mayoría de las tiendas cerraban los domingos y los restaurantes a menudo no abrían hasta las 12:30, 1 de la tarde, después de que la gente salía de la iglesia, porque las cosas eran así en ese entonces. ¿Por qué? Porque el domingo se reservaba para las iglesias y luego para descansar por la tarde. Era el día del Señor. Muchos cristianos pensaban que el domingo era una especie de día de reposo cristiano. Sin embargo, todos los domingos mi madre preparaba el almuerzo dominical, que para nosotros era una gran comida de carne asada, arroz y salsa, una verdura o dos,
y por lo general pan de maíz y galletas caseras. Ella trabajaba duro ese día y en la iglesia había gente trabajando en la guardería, en el ministerio de niños y enseñando en la escuela dominical, y el pastor predicaba 2 servicios ese día y nadie dijo nunca: no deberías estar haciendo todo ese trabajo en el día del Señor. ¿Por qué? Porque todos entendían que el domingo el pastor y los demás tenían que trabajar predicando y enseñando, y las mamás tenían que preparar las comidas porque necesitábamos comer, mientras que todos supuestamente descansaban en ese domingo en la tarde. Ahora bien, el domingo no es el día de reposo cristiano, a pesar de lo que muchas pensaban en aquellos días. Si usted piensa que lo es, le sugiero que escuche el mensaje del pastor Crilo sobre el 4º mandamiento, pero el punto aquí es el mismo, y eso es realmente lo que Jesús está diciendo aquí. Había un servicio a Dios que en realidad violaba toda la ley ceremonial. El punto es que Dios no establece reglas que se imponen por encima de lo que es prioridad más alta, que es servir a Dios. Miren el versículo 6, aquí hay una declaración que debe haberles dejado atónitos. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Él acaba de decir: miren, las reglas del tabernáculo fueron dejadas de lado, las reglas del templo fueron dejadas a un lado. Y les digo que ahora mismo hay alguien aquí que es mayor que el templo. Ahora bien, a menos que ustedes fueran un judío que estuviera vivo en ese tiempo, nunca podría entender lo que ese significado era para ellos. El templo era el mayor símbolo y emblema del judaísmo. Era el lugar en el que estaba el lugar santísimo en el que Dios había habitado. Y Jesús estaba diciendo: yo soy mayor que el templo. Escuchen nuevamente, esto es lo que Jesús estaba diciendo. Si David podía comer el pan sagrado que estaba en el tabernáculo, porque la ceremonia no prevalece sobre la satisfacción de las necesidades, y si los sacerdotes pueden violar las leyes del sábado en el templo para hacer servicios a Dios, entonces a mí también me está permitido hacerlo, porque yo soy mayor que ambas cosas. Ahora bien, esa declaración debió haber enfurecido a los fariseos. Ellos sabían que el templo era mayor que el tabernáculo, pero oír a alguien decir que él era mayor que el templo era absolutamente chocante. Se habrían horrorizado, porque aunque no comprendieran plenamente el significado de su declaración, en sus mentes no había nada en la tierra mayor que el templo. En sus mentes lo único mayor que el templo era Dios mismo. Y ahora allí estaba este hombre diciendo que algo mayor que el templo está aquí. Jesús estaba diciendo, afirmando ser Dios. Era una afirmación de deidad. Lo que él realmente estaba señalando era que Dios había habitado en el tabernáculo y Dios había habitado en el templo, pero ahora mayor que el tabernáculo, mayor que el templo, Dios estaba habitando entre ellos en el cuerpo del Señor Jesucristo, viviente en medio de ellos. Así que si habían excepciones para el tabernáculo y excepciones para el templo, ciertamente hay excepciones para la verdadera encarnación de Dios, Jesús el Mesías. Él es más sagrado que cualquier casa hecha por el hombre en la que Dios haya habitado jamás. Ahora, él dio una tercera ilustración. Jesús dice: pero si hubiera sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él está diciendo: ustedes están condenando a estos discípulos y ellos son inocentes, no tienen culpa, no habrían hecho eso si realmente supieran lo que Dios realmente quería, si supieran que Él quiere misericordia, no rituales como sacrificios, si hubieran entendido correctamente lo que escribió el profeta Oseas, lo habrían sabido. Verán, esa frase misericordia quiero y no sacrificio se encuentra en Oseas 6:6, y la palabra sacrificio, como se usa allí, encarna todo el sistema ceremonial, todo el sistema mosaico de rituales y ceremonias. Ese sistema ceremonial del día de reposo era solo una sombra, nunca fue más que simbólico, un medio que señalaba la provisión misericordiosa y futura de Dios de un sacrificio perfecto. Pero incluso bajo el antiguo pacto, la observancia del día de reposo no era un sustituto de la rectitud y la compasión de corazón que deberían caracterizar a los hijos
hijos fieles de Dios. Lo que Dios realmente quiere es un corazón misericordioso. Dios busca corazones obedientes. Los fariseos estaban a 1.000.000 de kilómetros de eso. Él quería misericordia, pero ellos no tenían ni idea. Quiero decir, ¿no crees que el día de reposo sería el día de todos los días en que atenderías las necesidades de los demás? ¿No crees que el día de reposo de todos los días sería el día para servir al Señor mostrando misericordia a los demás? Pero allí estaban los discípulos caminando, sirviendo al Señor, predicando el reino, alcanzando a la gente, y tenían que comer en el camino. Estaban sirviendo al Señor. Miren lo que Jesús está diciendo en el versículo 8, porque el Hijo de Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué declaración? Está diciendo, tengo autoridad sobre el día de reposo e interpretaré su significado. ¿Qué afirmación? Él ya sea es un blasfemo o es Dios. Eso debe haberles incitado a la locura total. Estaba diciendo, ustedes no están en cargo del día de reposo, yo estoy a cargo del día de reposo. Se estaba afirmando directamente ser el Mesías y afirmando su autoridad como Dios sobre el día de reposo. Verán, el término Hijo del Hombre fue usado en Daniel 7, de 13 a 14 para referirse al Mesías venidero, y tanto ellos como Jesús lo entendieron. Escuchen lo que Daniel dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esa es una profecía clara del Mesías venidero, y cada judío entendió esa profecía. Así que cuando Jesús usó ese término con ellos, ellos sabían que lo que él quería decir: soy un hombre como el resto de ustedes. Ellos estaban claros que él estaba afirmando que él era el Mesías. Tenían que estar furiosos en ese momento. Y nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, y por eso ya no guardamos el día de reposo, porque el Señor lo cumplió. En Hebreos 4 dice que gracias a Cristo hemos entrado en el reposo. El día de reposo era una figura, una imagen, una sombra de aquel día en el que el pueblo de Dios descansaría, pero los fariseos arruinaron esa ilustración, convirtiendo el día de reposo en una experiencia horrible. Entonces Jesús se acercó y les dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y él cumplió ese día de reposo, y por eso ya no hay necesidad de una sombra, por eso ya no hay necesidad de una ilustración, porque hemos entrado en la realidad. Por eso el Nuevo Testamento no dice nada acerca de guardar el día de reposo. Por eso en Romanos 14 Pablo dice que algunas personas quieren observar ciertos días que sin duda incluían el día de reposo, y otras no. Él dice: no es gran cosa, si ellos quieren, déjalos que lo hagan. Si tú no quieres, no te preocupes, no es gran cosa. Y por eso Pablo dice en Gálatas 4 y Colosenses 2: no permitan que nadie los juzgue con respecto a si guardan o no el día de reposo. ¿Por qué? Porque tenemos la realidad. La sombra se ha ido, Cristo la cumplió. ¿Y en qué día de la semana resucitó Jesucristo? El primer día, el día que hoy conocemos como domingo. El sábado era el séptimo día. Jesús resucitó el primer día, y vemos en Hechos 20 y en 1 Corintios 16 que la iglesia primitiva se reunía para adorar y enseñar el primer día de la semana. ¿Por qué se reunían el primer día de la semana? Porque ese era el día en que se conmemoraba y celebraba la resurrección del Señor, y por eso nos reunimos los domingos. Todos los domingos se celebra el día de resurrección. La observancia del día de reposo del sábado es parte del Antiguo Testamento. Nosotros somos parte del Nuevo Pacto, y el día en que nos reunimos ahora es el domingo. Bueno, ya hemos dicho suficiente sobre el tema. Hasta ahora hemos visto el acontecimiento que tuvo lugar en un día de reposo y que dio inicio a toda esta
interacción, la acusación de Jesús por parte de los fariseos y la enseñanza que les dio sobre por qué estaban equivocados. Ahora Jesús concluye este asunto con una demostración en los versículos 9 al 13. Jesús no se limitó a darles instrucciones y luego se alejó, sino que los confrontó directamente. Al parecer, toda esta conversación tuvo lugar cerca de la sinagoga local. Es posible que así fuera como los fariseos vieron a sus discípulos comiendo espigas mientras caminaban en el sembradío. Estos hombres probablemente estaban parados afuera de su sinagoga y tal vez había un gran sembradío al otro lado de la calle y pudieron ver a Jesús y a los discípulos atravesando el sembradío hacia ellos. Y cuando llegaron cerca de la sinagoga, estos fariseos lo detuvieron y comenzaron a acusarlos de violar el sábado, el día de reposo. Así que después de callarlos con su interpretación divina de la ley del día de reposo del Antiguo Testamento, Jesús dejó de hablar con ellos, se dio la vuelta y entró en la sinagoga de ellos. Es como entrar directamente en el foso de los leones y su propósito al hacer eso es ilustrar toda la lección que acaba de dar. Él sabía que quién estaba en esa sinagoga, un hombre con una mano paralizada y seca, y los fariseos también lo sabían porque usaron la presencia de ese hombre para desafiar aún más a Jesús. Y vemos en el versículo 10, entonces le preguntaron a Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora bien, ¿por qué le preguntaron eso? Bueno, Mateo nos dice, para poder acusarle. No les afectó en absoluto lo que Jesús les había recordado en el versículo 7, que Dios desea misericordia y no sacrificio. Su único propósito al escuchar cualquier cosa que Jesús dijera o al observar cualquier cosa que hiciera era para poder acusarle de violar el día de reposo. No buscaban la verdad. Y aquí está este hombre con una mano paralizada y le preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Se dan cuenta de lo que eso nos dice. Primero significa que ellos entendieron y creyeron que Jesús podía sanar. Eso era indiscutible. ¿De dónde creían que Él había obtenido el poder para eso? Uno pensaría que ellos reconocerían su poder de ser de Dios, pero no, es triste que ellos no querían hacer esto, pero los estos hombres nada más querían acusar a Jesús. Entonces ellos le preguntaron, ¿es lícito curar en el día de reposo? Y por supuesto la razón por la que eligieron a un hombre con una mano paralizada es porque no se trata de una cuestión de vida o muerte. Verán, según su tradición rabínica, solo se podía brindar suficiente asistencia médica en el día de reposo para evitar que a alguien muriera, pero no le permitían curarlo. Solo se les permitía mantenerlo con vida a duras penas. Pero por lo tanto, un hombre con una mano paralizada no era una situación de vida o muerte. Había tenido esa mano paralizada durante bastante tiempo. Entonces Jesús le responde a la manera típica judía, respondiendo a su pregunta con otra pregunta. El versículo 11 nos dice, y él les dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa a mano y la saca? Ahora bien, usted puede preguntarse, pero ¿eso no violaría su ley del día de reposo? No, en su forma de pensar. Eso era economía. Verán, una oveja representaba dinero y cualquier judío, incluido un fariseo, encontraría alguna manera de rescatar a su oveja en una situación como esa, incluso en el día de reposo. Es para que vean qué tan hipócritas eran. Y en el versículo 12, Jesús le pregunta, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero como ves, aunque ellos hubieran negado que las ovejas fueran mejores que los hombres, en realidad trataban a sus ovejas como si fueran más importantes porque representaban un interés económico y una ganancia para ellos. Los demás personas no tenían importancia para ellos. Así que la conducta ética es el tema y el Señor lo deja muy claro al fin del versículo 12. Él resume y dice, por tanto, es lícito
hacer el bien en el día de reposo. Y por cierto, todo el tiempo que estaba hablando, Marcos y Lucas nos dicen que él llamó a este hombre con una mano paralizada al frente y lo puso de pie justo frente de toda la congregación. Entonces lo tiene de pie allí a su lado y es una escena muy dramática. El hombre está allí de pie y Jesús los confronta diciendo: dígame usted, ¿rescataría usted la oveja? ¿Rescataría a un hombre? ¿Es lícito hacer el bien en el día de reposo? Bueno, ¿qué pueden decir? Si dicen sí, es lícito hacer el bien, no pueden hacer nada, porque él va a decir, bueno, sería bueno sanar al hombre, ¿no? Si dicen no, es ilícito hacer el bien en el día de reposo, entonces, ¿qué han dicho? Que sería malo. Entonces él dice, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y ellos no querían decir nada, así que no lo hacen. Creo que reinó un silencio escalofriante. Marcos dice, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. A ellos no les importaba si el hombre había sido sanado, estaban atrapados. En el versículo 13 vemos, entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extiende y le fue restaurada, sana como la otra. Fue bueno para que el hombre, hacer eso. Por supuesto que sí. Si había algún significado y propósito para el día de reposo, era el poder hacer el bien. En el versículo 14 vemos, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirlo. Si ni el poder de los argumentos de Jesús ni el poder de sus milagros conmovieron a estos fariseos, se negaron a dejarse convencer. Jesús había relacionado indiscutiblemente el día de reposo con el corazón de Dios, benevolencia, misericordia, bondad y compasión. La lección de Jesús fue muy clara. Él dice, mis discípulos y yo quebrantamos una ley ceremonial para satisfacer nuestras necesidades. Ese es el corazón de Dios. Pero como estaban tan obsesionados con Jesús, con que Jesús violara sus tradiciones del día de reposo, salieron y tomaron consejo juntos contra él para ver cómo podrían destruirlo. En Marcos 3:6 nos dice, salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirlos. Esto es significativo porque los herodianos eran los archienemigos de los fariseos. Era un partido político y religioso y mundano que apoyaba a Herodes. Eran la antítesis de los fariseos en todos los sentidos. El hecho de que los fariseos buscaran unir fuerzas con ellos revela cuán desesperados estaban por acabar con Jesús. Como ven, el legalismo es enemigo de la gracia. Incluso la ley mosaica, por exigente que fuera, era un reflejo de la gracia de Dios, un medio para guiar a los hombres hacia Cristo. En Gálatas 3:4 vemos, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Si la propia ley de Dios era solo una sombra, cuánto menos sustancia espiritual tiene la tradición humana. Si ni siquiera era la ley divina, si ni siquiera la ley divina puede salvar, cuánto menos valor tiene la tradición humana. Así que como la confianza en la tradición y las buenas obras es una barrera para la salvación, también es una barrera para vivir fielmente después de la salvación. Según Gálatas 3:13 al 14, hemos sido redimidos de la maldición de la ley para que podamos vivir por fe. En Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que eso me lleva a preguntarte, ¿por qué vives aquí en la iglesia
¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué adoras? ¿Cuál es tu propósito? ¿Estás aquí porque es solo un ritual semanal que sientes la obligación de hacer? ¿Estás aquí porque crees que es un requisito de la ley de Dios? ¿O debo hacer esto y no debo hacer aquello? No porque haya algún requisito moral en las Escrituras para hacerlo, sino simplemente porque al vivir este estilo de vida ascético estoy agradando a Dios. Estás definiendo la verdad espiritual, espiritualidad en términos de un montón de pequeñas cosas que debes hacer o no. Tu relación con Dios es meramente función de reglas y leyes, o te das cuenta de que esas son solo cosas para ayudarnos y nunca pueden interponerse en el camino de satisfacer las necesidades para servir a Dios y mostrar misericordia. Ya sabes, algunos cristianos son tan legalistas que literalmente alejan a otros creyentes, y algunas de las cosas sobre las que son legalistas ni siquiera son cosas de las que Dios habla en las Escrituras. Así que pregúntate, ¿dónde está tu corazón hacia Dios? ¿Estás atrapado en un montón de reglas o te das cuenta de que el yugo de Cristo es suave y carga ligera? Espero que no estés siguiendo un montón de reglas en tu vida cristiana porque piensas que al hacerlo ganarás puntos con Dios. Si tienes que aprender a renunciar a algunas de tus derechos para servir mejor a los creyentes más débiles sin hacerlos tropezar, pero al mismo tiempo no vivas tu vida como si estuvieras atrapado en una caja de reglas y normas que tienes que cumplir para que Dios esté contento contigo. Si eres creyente, Cristo te ha redimido de la maldición de la ley. Nunca podrás hacer nada que tenga que te haga más justo ante sus ojos. Pero alguno de ustedes aquí hoy puede estar atrapado en algún sistema religioso o mentalidad en la que estás tratando de ganarse su lugar en el cielo por sus propias buenas obras y siente que estás colapsando bajo una gran carga porque nunca sabes si han hecho lo suficiente. Son solo leyes sobre las leyes y reglas sobre reglas. Si es así, los insto que vengan a Jesucristo y confíen solo en Él, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice Jesucristo. Él no puso ninguna carga sobre ninguno de nosotros. Confía en Él para su salvación y solo en Él. Así que oremos. Ruego que cada uno de nosotros aquí hoy comprendamos esta verdad. Señor, oro por todos nosotros que estamos aquí y que aún no han sometido a Jesucristo como Señor y Salvador, para que vuelvan a ti, Señor. Que dejen estas reglas hechas por hombres y que entiendan que simplemente tienen que honrar y servir a otros como Cristo. Nuevamente, oro por cualquier persona que está aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, que venga a Él como Salvador y que experimente esa gran libertad de la carga de tratar de ganarse su camino al cielo. Que todo nuestro servicio hacia ti sea desde corazón que te aman y desean honrarte y no porque pensamos que así haremos que nos ames más, porque eso es imposible. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador perfectamente justo, oramos. Amén.